Para grabar. Bueno, y ahora sí hacemos una presentación más formal. Este seminario es un seminario que se encuentra vinculado con el proyecto Speak for Nature. Ah, Estefano, llegaste justo. Recién arrancamos, así que si querés arrancar vos, no hay ningún problema. Bueno, sigo entonces yo. Andábamos con unos temas de conectividad. Como les decía recién, este seminario es en realidad un webinar que tiene que ver con el proyecto Speak for Nature. Este proyecto Speak for Nature discute o está construyendo distintas miradas sobre la justicia ecológica, una más teórica, otra de seguimiento de casos o más empírica y otra a nivel más estratégico. Y en este caso puntual, lo que nos convoca aquí es justamente el seguimiento de casos y particularmente las herramientas que dentro de los casos judiciales que se van sustanciando permiten hacer ingresar estas ideas más vinculadas con miradas que se van como alejando o que van siendo perspectivas más bien críticas al antropocentrismo y que permiten generar otro tipo de estrategia de litigio. Y en ese sentido venimos trabajando justo ahora con un documento que estamos elaborando que tiene que ver con tres ejes. Un primer eje vinculado con la dimensión procesal, es decir, de qué manera la naturaleza, los ecosistemas, las especies llegan a los tribunales, cuáles son las herramientas procesales disponibles en los sistemas legales. Estamos haciendo en ese sentido un trabajo un poco comparativo entre Latinoamérica y Europa, que son los dos continentes donde hay instituciones vinculadas a Speak for Nature. Luego hay otra dimensión que tiene que ver con la figura de los amigos del tribunal, el amicus curia, que también es otra de las vías a partir de las cuales se empiezan a incorporar estas ideas más ecocéntricas o vinculadas con la justicia ecológica en los casos en curso. Y por último, la tercera dimensión que trabajamos es la cuestión de las voces expertas que empiezan también a aparecer a través de distintas vías, generalmente informes, pericias, en los procesos judiciales en curso. Y un poco la idea era trabajar sobre un caso concreto donde esto está desarrollándose, que tiene que ver con un conflicto vinculado al salar del hombre muerto. Y bueno, la verdad que agradecerles muchísimo tanto a Verónica como a Santiago, que ahora ya los voy a presentar, y a Elizabeth, que ojalá podamos lograr que pueda conectarse y compartir con nosotros desde Catamarca. Y, y bueno, la idea entonces es poder escuchar el caso. Un poco la idea es introducir este caso, que como les decía es la segunda vez en el año en el que nos encontramos tanto con Verónica como con Santiago abordando distintas dimensiones de este conflicto. Y les agradecemos muchísimo, la verdad, la predisposición y sobre todo también el trabajo que están desarrollando, que es muchísimo. Así que bueno, me animo en ese sentido a agradecer colectivamente ese trabajo y bueno, por un lado vamos a tener una presentación tal vez más breve que la vez pasada del caso y luego ya enfocarnos en cómo es que aparecen en este caso las voces expertas y la diversidad de saberes que hay en torno a este conflicto. Y ahora sí voy a presentar a Verónica Gostiza. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es integrante de la Asamblea Pucará y es coordinadora por Argentina del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Y Santiago Cosiqui es también abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y en este momento también es abogado de Román Guitián. ¿Está bien pronunciado? Román Guitián, sí, o Guitán. Tuve Román Guitián. Guitián. de la comunidad de atacameños del Altiplano. Así que bueno, agradecer nuevamente y ahora ya dejamos en sus manos el recorrido que hagamos. Algo que estuvimos sí conversando es que si alguien tiene alguna pregunta concreta, algo que no se entienda, que necesiten, no sé, algún dato en particular, pueden levantar la mano, no hay problema. Podemos hacerlo medio dialogado y después al final sí vamos a tener un espacio de intercambio y bueno, de preguntas y reflexiones, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y también por de alguna manera hacer este puente para que la voz, ¿no?, del Salar del Hombre Muerto, que está ubicado acá en Catamarca, pueda llegar a otros territorios, a otras personas. La idea es primero contar esto un poquito del contexto, cómo llegamos al caso, y después sí, especialmente repensar todas las intervenciones fundamentales que tuvieron que haber desde otras ramas. Nosotros venimos esto del palo del derecho, de lo jurídico, pero que nada hubiese sucedido en términos de discusiones de justicia ecológica si no contamos con una red, ¿no?,
multidisciplinaria y cómo eso fue fundamental para el caso. En nuestra situación, por un lado, es mencionar que no es nada nuevo el litio, a pesar de los anuncios que se intenta hacer de transición energética y de que ahora los nuevos minerales fundamentales para una transición, el litio en Catamarca no es nuevo, es una provincia en donde tenemos extractivismo tanto de litio como de metales, oro, plata, o sea, desde el año 1995. En el 97 fue que empieza el primer proyecto de litio, de hecho en Argentina, que es el proyecto Fénix, que está ubicado en este salar. Para quienes también tal vez no conozcan o no es como nos imaginamos, bueno, los salares son humedales, son lugares con unas reservas muy estratégicas de agua debajo de la tierra, que están en este caso en altura, porque están a más de 4.000 metros aquí en Catamarca. Eh, a los 3 años de haber empezado a extraer el litio usando unos métodos que gastan y consumen millones de litros de agua dulce y salada, ya la empresa, y con un aval, por supuesto, digamos, del gobierno local de permitir eso, habían secado un río. Disecaron aproximadamente 5 kilómetros de una vega, como uno de los brazos del río, que es la vega Trapiche. Lo cierto es que esto, de alguna manera, durante varios años continúa en cierto nivel, hasta que luego, en el 2018, esto un poco de contexto también geopolítico, empieza, ¿no?, a instalarse el discurso de minería de litio, desarrollo sostenible, minería sustentable, la necesidad de pensar en autos eléctricos para reemplazar el uso de otros recursos no renovables y la crisis climática o cambio climático. Y en todo ese contexto de geopolítica, es que Argentina empieza a ser un foco, un lugar de foco muy fuerte en lo que se lo llama el Triángulo del Litio. El mal llamado Triángulo del Litio es una zona hermosa de salares y biodiversidad, pero se lo empieza a llamar así porque Argentina, Chile con Bolivia comparten un porcentaje altísimo de las reservas de litio en el mundo. Entonces, en este contexto, en Catamarca se da un aumento de proyectos en diferentes estados, ¿no?, pero instalados en un mismo lugar. En este caso, aproximadamente 10 proyectos en el Salar del Hombre Muerto. En el 2018, en este contexto, también empiezan a suceder cosas, por eso digo, territoriales. Las mineras, digo, desplazan a familias en el salar para poder avanzar con la construcción de los proyectos. Ante haber secado un río, necesitaban fuente de agua dulce de otro, entonces empiezan a estar los ojos empresariales en otro río, que es el río Los Patos, que es el otro, digamos, gran actor en el caso, ¿no? Finalmente. Además de las comunidades, también cómo podemos pensar que la propia naturaleza es, digamos, a quien debemos mirar pensando seriamente en la justicia ecológica. Y en este contexto, a medida que la población empezó a tomar conocimiento de este río seco, de que se instalaban las empresas, lo que venía pasando, también, bueno, hubo episodios de violencia institucional, de persecución a los defensores ambientales, digo, todo el clima social, ambiental del territorio empieza a cambiar el tono. Luego de estos años, y pensando en, bueno, la justicia como una herramienta más, por supuesto, y desde el lado que podemos aportar desde nuestros saberes del derecho, se empieza a conformar un equipo de trabajo y en su momento se interpone una primera acción judicial, que es un amparo colectivo ambiental, pensando en derechos ambientales y en derechos indígenas, porque también la otra gran afectación es que desde el año 97 en adelante, todas las autorizaciones de proyectos de litio que se dieron en el territorio fueron sin ningún tipo de proceso de consulta, con lo cual hay una afectación directa también a los derechos indígenas, a la consulta y participación, a los derechos de la ciudadanía también. Eh, Teniendo en cuenta algunos parámetros de características de este salar, que está compartido entre, hay una porción de territorio que es alta, hay una gran porción del salar que es Catamarca, o sea, la interjurisdiccionalidad, se presentó ante la justicia federal y la justicia federal rechazó la competencia, o sea, entendieron que no era el juez para atender el caso. Y de esta manera, luego va a empezar a intervenir la justicia provincial, y ahí no sé, Santi, si quieres continuar. Sí, continúo. Em, en el 2021 fue la presentación en la Justicia Federal, en el 2023
después de esto, como decía Vero, 2 años de trámites sobre la competencia, sin ninguna resolución sobre el fondo, a pesar de la urgencia. O sea, se presentó una acción de amparo. La acción de amparo en nuestro país y en Catamarca es como una acción urgente cuando hay una vulneración de derechos o una inminente vulneración de derechos, y uno se presenta ante el Poder Judicial, ante la Administración de Justicia, solicitando que cese de inmediato esa vulneración de derechos. En este caso, a pesar de ser una naturaleza de amparo y una naturaleza ambiental y colectiva. Hubo 2 años de estar en la justicia federal discutiendo competencia sin ninguna resolución sobre el problema que se planteaba. En abril, en comienzos del 2023, finalmente queda radicada en la Corte de Justicia de Catamarca, en el máximo tribunal de la provincia. Ahí comienzo a intervenir como abogado. Como dijo Vale, no me presenté. Como, bueno, me llamo Santiago, quería mínimamente agradecer también el espacio y a Valeria y a Estefano y a todos. Entonces, me presento como abogado de Román Guitián a través de la Asamblea de Pucará. Y ahí lo primero que hacemos, viendo el tiempo transcurrido sin ninguna respuesta judicial, pero con la actividad minera cada vez más expandida, en el medio hubo pandemia. La única actividad en Catamarca que no tenía un veto para circular era la minería. O sea, si bien en la causa no se movía, lo único que se movía era la actividad minera. Entonces, lo primero que hacemos es presentarnos ante la Corte Suprema, ante la Corte de Justicia de Catamarca. Le informamos hechos nuevos. O sea, le decimos desde que se presentó el amparo en agosto del 2021. En ese momento eran 5 empresas, 6 empresas, ahora son 10 empresas. En su momento cuestionábamos 6 o 7 permisos por estas falencias, irregularidades que marcó Verónica, ahora son más permisos. Y enfatizamos en el riesgo que había sobre el río Los Patos. ¿Sí? El gran problema es un gran problema como de organización del territorio, uso de bienes comunes, protección del ambiente, derechos indígenas, derechos políticos de la ciudadanía. eh, pero como en algún sentido quizás lo que más sencillo es corporizar o mostrar es la brutalidad sobre el río Los Patos. En el momento que nosotros nos presentamos en abril del 23 a insistir a la Corte, había 5 empresas. O sea, si bien había 10 empresas en el Salar del Hombre Muerto, había 5 empresas ya con autorizaciones del gobierno provincial para extraer agua dulce del río Los Patos, con diferentes grados de autorización, pero eran 5 al fin, y sin que se haya cumplido ni la evaluación ambiental, porque no se había terminado la línea de base del río. O sea, no se conocía cómo funcionaba el río, y no se había hecho una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral, sino aisladamente cada proyecto. Además, las deficiencias indígenas y políticas y de participación que marcó Verónica. Nos presentamos, le insistimos a la Corte en que adopte una medida cautelar, que la medida cautelar era que se suspendan los efectos de estas autorizaciones, que se suspenda la extracción de salmuera y la extracción de agua dulce, hasta tanto se revisen si estas autorizaciones que dio el Estado provincial se hicieron de acuerdo a derecho. Y dentro de ese de acuerdo a derecho sería revisar esto que veníamos marcando. Eso fue en abril del 23. Durante todo abril no hubo, durante todo el 2023 no hubo ninguna resolución. La actividad minera seguía funcionando, el Estado provincial seguía autorizando proyectos, la gente en el Salar del Hombre Muerto y en Antofagasta de la Sierra seguía viendo los impactos de la minería. Y finalmente, en marzo del 2024, el 13 de marzo del 2024, después de 3 años de que se haya presentado la acción judicial, la Corte resuelve dictar una sentencia, admite la acción de amparo, admite formalmente la acción de amparo, reconoce que hay una multiplicidad de proyectos funcionando en el Salar del Hombre Muerto y extrayendo agua dulce del río Los Patos sin que se haya hecho una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral. Reconoce que en los años 2000, cuando se instaló la primera empresa minera de litio, a partir de la actividad minera y la construcción de un dique, se secaron 10 kilómetros de un río, de la Vega a Trapiche. O sea, se mataron una vega. Eso lo reconoce la Corte. Y en función de esto, la Corte dispone
le obliga al Estado, o sea, hace lugar a la medida cautelar que habíamos solicitado, le ordena al Estado provincial realizar esta evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral y hasta tanto no se realice este estudio, le prohíbe, le ordena abstenerse de dar nuevas autorizaciones de obra sobre el río Los Patos. Acá es importante distinguir, la posición de Román Guitián, de la comunidad y de nosotros era que se haga la evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral y que hasta tanto se suspendan los efectos de las autorizaciones vigentes y que se prohíba dar nuevos permisos. La Corte de Catamarca se queda a mitad de camino. O sea, reconoce la necesidad de una evaluación de impacto ambiental acumulativa, la ordena, pero no suspende los permisos vigentes, sino que ordena, prohíbe los futuros permisos. Entonces, la actividad siguió funcionando. Eso fue en marzo del 2024. Al día siguiente, Román Guitián, que es el cacique de la comunidad, recibió amenazas de muerte, dos amenazas de muerte a través de grupos de WhatsApp, donde estas personas referían que, bueno, que Román se estaba como extralimitando en su comportamiento, que se estaba pasando en lo que estaba haciendo y que había que darle muerte. O sea, explícitamente eran amenazas de muerte. Eso se hizo una denuncia penal local. Nos comunicamos también con diferentes organismos. Mismo presentamos un escrito a la Corte de Catamarca, si bien no tenía competencia sobre la denuncia penal, poniéndola en conocimiento de la situación y haciéndola cargo en algún sentido como garante máxima de los derechos en Catamarca como Poder Judicial. Eh, Eso fue en marzo. Después, la situación en relación a Román, como las amenazas, por suerte, la justicia local intervino, eso se está siguiendo, él no volvió a sufrir amenazas. Y ahí lo que comenzó fue un proceso de, bueno, esta evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral, cómo se va a hacer, cuánto tiempo va a tardar, de qué forma. Em, y acá lo que sucedió después es que em, se presenta al gobierno, o sea, la Corte notifica al gobierno provincial y el gobierno provincial se presenta en el expediente, reconoce que no había hecho una evaluación de impacto ambiental, que había dado todas estas autorizaciones de obra sin nunca haber evaluado genuina o fidedignamente el impacto ambiental. em, y pide que se levante la prohibición de dar nuevos permisos, ¿sí? Y se compromete a hacer la evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral. Em, Acá me parece que entra un poco el juego con los expertos y expertas, pero no sé si sigo con esto o si está Eli. No, ¿no? A No, mí aún no me contesta Eli, seguimos ahí Ok. intentando. Bueno, entonces acá es como... sigo un poco con esto, Vero, entonces hago una introducción a esto. Em, Cuando se presentó el amparo, la acción original en agosto del 21, que lo presentaron desde la Defensoría General de la Nación, en ese momento, además de la presentación jurídica, ya se acompañó un informe de Fundación Leuchán, de Patricia Marconi. Ella es una bióloga, vive en Salta y tiene trabajo, está especializada en humedales altoandinos, en salares altoandinos. Em, y ahí ya hubo una presentación. Esto con el devenir de la causa, después hubo discusiones de competencia, discusiones sobre la medida cautelar, como más técnicas jurídicas. Ahora, cuando sale la sentencia que le ordena al gobierno hacer una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral, ahí se abre un nuevo universo o de discusión o de incursión, porque ¿qué significa una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral? ¿Qué saberes tienen que intervenir? ¿Cómo se tienen que vincular? ¿De qué forma se tiene que evaluar y eso bajar a un informe? No está claro, ¿sí? La evaluación de impacto ambiental es un requisito obligatorio por la ley argentina, la Ley General del Ambiente. Sin embargo, la Ley General del Ambiente no habla específicamente de acumulativa o integral, ¿sí? Se desprende de la lógica y de la racionalidad de nuestro sistema de gobierno, pero no está explícito. Hubo un primer fallo de la Corte Suprema de
de Justicia de la Nación de Catamarca, de Catamarca, de la Nación, en el 2008. Es un caso que se llama Dino Salas. eh, es un caso de deforestación de bosques en la provincia de Salta, donde había 4 empresas deforestando una misma área natural. Y en esa oportunidad, en el 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que cuando hay una multiplicidad de proyectos se necesita una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral. Explícitamente lo diga la ley o no, es una cuestión que se desprende de la racionalidad de nuestro sistema de gobierno. Pero bueno, está en el 2008 esta sentencia y en el 2023 la sentencia de la Corte de Catamarca. Lo cierto es que no hay en Argentina una ley que regule cómo es una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral, entonces se abre toda esta dimensión en el proceso de Catamarca. Y acá lo que quería retomar es que el gobierno se presenta después de la sentencia de la Corte, reconoce que nunca hizo el informe, se compromete, hace una promesa política de hacerlo en 120 días y le pide a la Corte que levante la prohibición de dar nuevos permisos. A nosotros nos corre en vista de esto, o sea, la Corte nos pide que nos expidamos sobre este pedido que hace el gobierno. Algo que me olvidé es que cuando el gobierno hace esa presentación, acompaña 5.000 carillas, 5.000 páginas de documentación, ¿sí? Que eran cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de documentación, donde había un montón de información, pero nada de esas 5.000 páginas tenía que ver con la evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral. Eh, Era tanta la documentación que esa presentación habrá sido un miércoles o un jueves. Yo viajé a Catamarca el lunes o el martes y todavía la persona de la mesa de entradas del tribunal estaba hoja por hoja foliando, se llama, poniéndole numerito, numerito, numerito a las 5.000 no sé cuántas páginas. Que igual no había nada en relación a lo que se tenía que discutir realmente. Pero bueno, presenta toda esa documentación al gobierno, técnica, que dentro de lo que interesaba, aunque no era estrictamente, había evaluaciones individuales de las empresas y había un informe que había hecho el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, 2 informes, uno del 2019 y uno del 2021 sobre el río de los Patos. Eso era como lo más interesante de esa información. Ahí nosotros con Verónica y con el resto del equipo, como, bueno, y mismo con Román y con él, y conversamos cómo seguir. Y teníamos una necesidad muy grande no nos alcanzaba con nuestros conocimientos jurídicos para analizar esa información técnica, donde se analizan cuestiones biológicas, hidrogeológicas, ambientales, de la flora, de la fauna, de los animales. em, y lo que percibimos es que, si bien era evidente que lo que presentó el gobierno no cumplía con la orden que le había dado la Corte, porque no había una evaluación de impacto ambiental acumulativa, nos pareció necesario, estratégico, jurídico, judicialmente, o como una teoría del caso, contar con una voz de una experta o de un experto, sobre todo en lo que tiene que ver con el estudio del agua y del agua subterránea, que es lo que acá se está discutiendo en relación al río Los Patos. Sí, Vero. Ahí Eli se pudo sumar porque no estaba consiguiendo luz, ahí hablé. Digo, si tal vez pasamos un poco a esto, al testimonio de Eli, también esto como una voz experta territorial, porque a veces lo que pensamos ni bien escuchamos las voces expertas tiene que ver como un vínculo directo solo con la academia, que en parte por supuesto lo es, pero también lo experto es quien conoce, ¿no? Quien conoce el territorio, quien puede observar un río y saber lo que está sucediendo. No sé, ahí Eli recién me escribió y por eso estaba conectada. Si nos escuchás, a ver, si no seguimos, Hola. ahí está. Bueno, ahí Bueno, estás. bien, disculpen la demora, que pasa que se cortó la luz y bueno, tuve que salir corriendo a buscar lugar donde está sectorizado, así que bueno, y no tenía internet suficiente. Eh, bueno, ahí para contarles el tema de la problemática nuestra acá en Antofagasta, o sea, en el río, lo que es la cuenca del Salar del Hombre Muerto, todas las cosas que están pasando con el tema de las mineras, con las afectaciones de los proyectos que cada vez son más grandes. Eh, no-
sin control, o sea, a veces se dice en el tema de los controles, que Dirección de Minería viene a controlar el tema de las afectaciones y cada vez menos, lamentablemente. Y las problemáticas en la comunidad no están, siguen saliendo porque quieren abrir un proyecto en la casa del cacique, eh, y que es bastante complicado esa situación, o sea, no hay diálogo ni con las empresas ni con el gobierno, que todavía no tenemos posibilidad de establecer una reunión para explicar y para ver cómo defender esto, ¿no? Seguimos con esto de que cada vez que nosotros hablamos, siempre es como que nos quieren callar, nos callan, comprando las voluntades que siempre decimos en todos los sitios, los desastres, los desastres que están pasando con la cantidad de camiones, camionetas, los animales. Eh, es mucho, o sea, en un pueblo tan chico y en tan poco tiempo, que se le dé permiso a las mineras, que sin consentimiento del pueblo, sin hacer una audiencia, respetando la audiencia pública, la OIT, todo eso es como que nosotros necesitamos ser escuchados, ser visibilizados más, para que nos respeten, para que todo esto no se siga haciendo de la manera que se está haciendo sin control. Eh, no sé si hay alguna pregunta o cómo sería, Vero, perdón. No, Creo, Eli, ah, no, que no, Santi, estaría. dale. Hola, Eli, ¿cómo estás? Quizás podés contar un poco, bueno, de dónde, cómo es Antofagasta, el Salar, cómo hay mucha gente que no conoce ni Antofagasta ni el Salar, contar un poco cómo se fue desarrollando la situación, eh, y bueno, eso, pero aunque sea eso como primero para situar en dónde, desde dónde estás hablando. Bien, bueno, yo estoy en Antofagasta, si bien es todo un departamento, estoy a 100 kilómetros desde el Salar, donde están todos los proyectos mineros. Eh, el Salar está, eh, hace 30 años que tenemos el proyecto de minería en ese sector, eh, y cada vez como que le dio los permisos más a las mineras en todo lo que es la cuenca hídrica de Antofagasta, que está casi al límite con Salta. Eh, ay, perdón, Santi, que estoy rebloqueada. Perdón, o sea, Tranquila, llegaste a las corridas. Tranquila que acá sí, perdón, estamos. pues, mira, Es una no, charla. sí, sí. Bueno, o sea, yo de mi parte es como contarle esto, cómo empezamos nosotros la lucha esta, cómo se fueron dando las situaciones, porque estamos acá hoy en día eh, con esto, defendiendo el territorio, ¿no? Estamos en el 2019 con los cortes mineros. eh, sobre, más que nada, cortes mineros serían es por la defensa del territorio, el agua. Si bien, como muchos dicen, el proyecto está más retirado del pueblo, pero son afectaciones que nos competen a todos. Y bueno, sufrimos persecuciones, amenazas, desviaciones de río, cero comunicación y cero respeto a la comunidad. Tenemos un montón de cosas en contra nuestro y un grupo el que estamos acá continuamente luchando, haciendo entender a la población que todas estas empresas no están secando las vegas que tenemos para pastar a nuestros animales que durante toda una vida nos hemos criado, se han criado ahí con lo que es la producción ganadera, agricultura, pesca. Y bueno, todo eso cada vez como que nos privan a nosotros de poder ir a pescar, que ahora ya no se puede, que las casas porque la vicuña que está prohibido, pero también el tema de las ovejas, la llama, cada vez se está como privatizando un poco esas partes que no te dejan sectorizar o tener tus animales sueltos como antes se lo sabía hacer, ¿no? Durante toda una vida sé que los animales se criaron sueltos y ahora ya no, o sea, tenés que estar encerrando los lugares para darle el paso a los vehículos o a las mineras, entonces yo creo que esos respetos, esa, esa
cultura que tenemos nosotros de pobladores se nos está quitando y se nos está privando cada vez más. Entonces, es una complicación bastante difícil toda esta situación, a dónde nos llevaron, a dónde nos van llevando y cada vez con más intensidad porque cada vez son proyectos mucho más grandes, mucho más dañinos. Agua, no tenemos agua, digamos, no hay agua de hielo, no tenemos agua de lluvia, no tenemos cuencas que nos abastezcan como poblaciones en agua potable o agua natural. Y ya tenemos acá a 100 kilómetros del salar, ya tenemos problemática con el tema del agua. Entonces, es eso, somos que queremos y estamos en eso, defendiendo el recurso hídrico y a su vez también el agua, el territorio, que no tenemos que ser despojados porque solamente a las empresas multinacionales se le ocurran invertir en territorios o en países que no tienen control o que los regalan por 2 pesos y los beneficios que quedan para nosotros solamente son destrucción, contaminación, sequía. mm, y bueno, pérdida de muchas cosas, cultura nuestra, que es mucho más importante porque son las generaciones a las cuales le tenemos que delegar un futuro. ¿Alguna pregunta? Gracias, Eli. No, ahí sí lo que dijimos que si alguien quería ir preguntando, como que levante la mano, ahí sí, sino también al final. Ahí cualquier cosa te decíamos. Ahí María decía, gracias Elizabeth por compartir, es hermoso escucharte. Y Juan Martín Petinari, que dice, la solidaridad para Elizabeth y toda la comunidad. Agradece a Speak for Nature que es una de las organizaciones que hacen este evento. Y consultan si Catamarca adhirió al régimen de grandes inversiones, al RIGI, ¿sí? Desgraciadamente sí. De las primeras que adhirió, ¿no? Y si integra las provincias que ya generaron acuerdos con Mecorot, también sí. Soy Juan de Santa Fe y es miembro del Centro de Protección a la Naturaleza. Eh, sí, las dos cosas. Catamarca fue de las primeras en adherir al RIGI y también es parte de Mecorot. Eso no está siendo muy claro. Mecorot, para quien no sabe, es una empresa israelí que también es acusada de algunas cuestiones de manejo hídrico en cuestiones de Palestina y en todo ese contexto. Catamarca firmó convenios hace ya como 2, 3 años. El tema es que no está claro en qué términos. Presentamos pedido de información pública para también poder conocer. También hay un tema de que el Ministerio de Agua de Catamarca dice, no, eso lo maneja Gobernación, como que no está muy claro, pero sí es una de las provincias que viene, en teoría, como que van a privatizar la gestión del agua. Y a todo esto, Catamarca se maneja con una ley, la cuestión de agua, una ley que es del año 1974. Entonces, el modo en que hace permisos, da autorizaciones a la entrega del agua es con decretos, o sea, el gobernador o gobernadora, en este caso el gobernador de turno, se sienta, firma un decreto y entrega el agua. Entonces no prevé ningún mecanismo de control, de participación, no está teniendo en cuenta todas las normas, todas las leyes que salieron después sobre el derecho humano al agua. Entonces es una ley viejísima, desactualizada y lamentablemente es la que hace de base en el tema de agua en Catamarca. Bien, ahí Vero, por el tema del Rishi, bueno, ahora estamos con la empresa esta Serbia que compró a la empresa que ya lamentablemente la que nos hizo el desastre ambiental en la Vega del Trapiche, a la familia Condorí que fue afectado durante estos casi 30 años de explotación minera y que los beneficios a menos de 2 kilómetros no tiene nada. Y ahora la están vendiendo a la empresa Río Tinto, que es la empresa serbia, la que tiene una mayor problemática en sus países. Entonces quieren adherir al tema del RIGI aquí, eh, y que eso también, ¿no? Es una problemática bastante complicada, porque al adherirnos, nosotros como comunidad, no tenemos personería jurídica, no, es toda muchas trabas que nos van poniendo para no darnos una personería jurídica. Entonces, es mucho más difícil pelearla de esa forma, ¿no? Y porque a su vez tenemos otras comunidades que negocian con el gobierno en contra nuestra,
porque es así, empresa, una comunidad que tiene personalidad jurídica, vende nuestras tierras o va a negociar con las empresas y el gobierno a beneficio de ellos, y no tenemos apoyo de comunidades, lamentablemente. Eso es. Y la Corpasi en algún momento denunció, sí, a la empresa Laiven, en aquel momento era FMC, ganó un juicio por el tema de la extracción del agua, pero también, eso como siempre se dice, toda la plata fue para el gobierno, pero para la familia Condorí no hubo nada. Y eso es lo que a veces duele demasiado porque yo que soy muy sensible, me afecta porque son personas que viven, que vivieron, que apostaron, que dejaron su vida en ese lugar tan inhóspito durante tantos años en aquellos tiempos de que no había ni siquiera un vehículo, que se manejaban a lomo de mula, sufrieron tanto para tener sus animales y apostar a ese lugar, y de repente hoy ya tienen 6 animales al lado de su casa, mantenido por chatarras que le da el gobierno, o sea, las empresas estas. Es decir, ahora cuando ya se van lamentablemente muriendo uno a uno, le están poniendo una casa de cemento, y lo peor de todo, que no tienen ni siquiera agua, que le van a recargar un tanque de agua cada vez que se le cantan a ellos, ¿no? Cuando la gente necesita. Entonces son tantas impotencias, tanto dolor, tanta bronca que te da, porque muchos apuestan, y la gente que vive lejos de este territorio sacrificado siempre ven lo superficial, el celular, la tecnología, las energías estas que nos venden a los tercer mundo para ellos, pero nosotros ¿qué somos? Nosotros dejamos de ser humanos hace mucho tiempo para la sociedad que vive a veces en la ciudad de cemento, si bien hay muchos sensibles que se le impacta esto, pero hay que vivir la realidad, hay que estar día a día, hay que estar y ver lo que nos hace, y cómo compran la misma gente de nuestro pueblo. A veces yo digo, pretendo que la gente de la ciudad, de las grandes ciudades nos entienda, pero a veces nuestro propio pueblo no nos entiende, porque es más fácil recibir buena plata, recibir buen trabajo supuesto por 3 meses, 6 meses, un año, lo que dure, y los callan con eso. Entonces, al no tener apoyo, tanto mi cacique, nosotros, la comunidad, mínimo grupo de personas o el grupo que estamos, los apoyos de la gente que está ahí, que a veces digo gracias a Dios, la Pacha nos puso los abogados, nos puso a gente de un montón de lados que nos acompaña y que no nos sueltan la mano, y que seguimos siendo fuertes por eso, ¿no? Entonces, es mucho, es mucho, y a veces esto de la ley, que saca mi ley, cada vez nos sentimos más desolados. Bueno, yo hablo, o sea, yo hablo por mí porque yo lo siento, pero se siente así esa desolación, esto que sí, en algún momento que ojalá no, pero ya callarte con amenazarte que van a militarizar la zona litífera, ¿qué beneficio tenés? O sea, ¿cómo vas a poder defender tu territorio para el futuro si te cierran por todos lados? Entonces, es esto, ojalá que el apoyo de estas reuniones, que yo trato de participar, aunque me salga de corazón buscando luz, em, sirva de algo y sume, y que podamos despertar muchas conciencias, porque a veces las generaciones son los que vienen por atrás nuestro, ¿no? Yo ya voy de paso, pero los que tenemos hijos, tenemos que entender que los futuros son ellos, y que con tecnología o sin tecnología podemos vivir, y a veces sin tecnología podemos vivir mucho mejor. Es volver a nuestros ancestros, a nuestra tierra para conectarnos. No me hagan hablar porque hablo de más. Vale, Está muy bien, Eli, si es lo que queríamos, encontrarnos para conversar, y aprovecho también para agradecerte muchísimo por haberte sumado. Hay un montón de preguntas en el chat, y también hay personas que están pidiendo hacer preguntas. Bueno, no sé cómo organizarnos. Estefano quiere hacer preguntas, Débora quiere hacer preguntas. Si les parece, Débora, si querés hacer la pregunta viva voz, y después yo miro un poco cómo organizar las preguntas que están por escrito, que me parece que son más vinculadas con cuestiones procesales, a ver si las podemos unir un poquito. Si les parece, hacemos Débora, Estefano, y después vamos a las escritas. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Mi nombre es Débora Castro y yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero soy especialista en derecho de faltas, con lo cual mi consulta es si dentro de la parte de estrategia del proyecto evaluaron o están evaluando todo lo que es derecho de faltas o derecho municipal o poder de policía ambiental, porque
si bien yo sé que es muy complejo, depende de la provincia, depende de la autonomía municipal que dé cada constitución provincial a cada provincia. Tenemos falencias, tenemos Mendoza, provincia de Buenos Aires, que no tienen autonomía municipal declarada, pero hay algunos precedentes favorables en cuanto a la autonomía municipal y en cuanto a la normativa local, no ya para conceder o no el tema de la explotación del recurso porque es tema provincial, pero sí el control. Entonces, como para mí derecho de faltas es un derecho preventivo especialmente para evitar llegar al daño si están haciendo proyectos sobre eso. Podemos, si les parece, tomar la pregunta también de Estefano y contestamos todos juntos. Sí, ¿pueden escucharme? Bueno, entonces aprovecho para agradecerles por mi parte también por aceptar nuestra invitación y realmente es un placer conversar y tomar la ocasión de profundizar nuestro conocimiento del caso en particular y del funcionamiento del juicio, más en general de un juicio tan importante. Yo soy un investigador de derecho internacional y trato principalmente de inversiones extranjeras y extractivismo en el derecho internacional, así que el caso es decir bien, bien ejemplar. Y la pregunta, esta primera pregunta es más sobre el tema que se estaba tratando al inicio de la reunión y que Verónica también ha tratado de la transición justa y del crecimiento de inversiones extranjeras de un carácter extractivo principalmente. Pero también a Elizabeth, la pregunta es, ¿hay una dimensión de estas inversiones que eh, afectan de una manera positiva el contexto de trabajo de la zona o de ese territorio? Porque esta es una narración bastante típica del extractivismo y sobre todo del extractivismo vinculado con el tema de la transición justa, a decir que es también es una fuente de desarrollo económico del territorio y de su población y que por eso es como que lleva distintos beneficios al mismo tiempo. Esta es la narración, particularmente en Europa, del tema de la transición justa, es que hay actividades extractivas que pero son sostenibles, sustentables y al mismo tiempo eh, ayudan al desarrollo económico de territorios particulares. Entonces, me gustaría saber si hay un impacto de este tipo. Creo que no. Normalmente el impacto en el mundo del trabajo, en los plazos de trabajo, no es de calidad. Pero me gustaría escuchar sus voces sobre esto. Gracias. Gracias, Estefano. Si les parece, en cuanto a la pregunta, en cuanto a las faltas, nosotros no es un tópico que estemos trabajando, sí, desde la Intendencia de Antofagasta, que no tiene que ver con nosotros, ni con la comunidad, ni con él, ni con Román. Nosotros viajamos, estuvimos con Verónica en agosto de este año y desde la Intendencia de Antofagasta de la Sierra se había confeccionado una ordenanza municipal para organizar el cobro de tasas especiales a las empresas mineras. Em, y según tengo entendido, había como un cierto diálogo entre Estado provincial y Estado municipal, porque el Estado, o sea, ya las mineras ya pagan sus impuestos que deberían pagar a la provincia. Pero también es cierto que el Estado municipal tiene un cierto margen de competencia
ahí estaban haciendo algo, pero no es un enfoque que desde la comunidad o desde nosotros como abogados estemos trabajando. Por ahora está focalizado, es como esto es una discusión sobre organización del territorio, uso de bienes comunes, derechos indígenas, derechos políticos, y se va canalizando a través de diferentes vías judiciales, que puede ser el amparo, que está en la Corte Suprema de Catamarca, puede ser, hace 2 semanas hubo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después Román a través Román, él y Alfredo, diferentes integrantes de la comunidad, a través de medios periodísticos, notas, entrevistas, eh, y bueno, y algunas cosas más. Pero está ahí, no es un tema que lo hayamos abordado. Y en cuanto a la pregunta de Estefano, de los impactos de la actividad minera, si tiene algún tipo de beneficio. Entendí bien, cualquier cosa, Estefano, me corregís. Pero bueno, si hay ¿qué impactos hay? Y si dentro de esos impactos puede llegar a haber algo en algún sentido en relación al trabajo, que en general la narrativa que intentan construir desde estas empresas es que da trabajo. Me parece que, a ver, yo estoy viviendo en Buenos Aires, soy el abogado de Román en la causa y con Pucará, pero estoy acá. Quizás aprovechando que se conectó Román Guitián, que es el cacique de la comunidad y que está junto con Eli en Antofagasta o en el Salar, quizás le podemos dar la palabra a él para que, bueno, seguramente cuente cómo está la situación, cómo está la situación hoy, cómo fue la situación, cómo fue antes la situación, cómo están los conflictos actualmente, y en particular esto que preguntaba Estefano sobre el impacto de la actividad minera en el territorio, en las relaciones humanas, en las relaciones del humano con la naturaleza, con el trabajo. Román, no sé si estás ahí. Es televisión en vivo, no mentira. Hola, Ah, ¿sí ¿me escuchan? sí, ahí está. Hola, Román. Sí, buenas tardes, un gusto, Vero. Y bueno, Santiago, no sé quiénes me están, disculpen, no los conozco, pero bueno, bienvenido y muchísimas gracias por el espacio, por estas reuniones que nos fortalece mucho a nosotros. Y bueno, gracias a todo esto, pudimos llegar mucho más allá de lo que es la provincia y de lo que es la Argentina, ¿no? Sí, Santi, lo escucho, no sé, ¿qué quieren que los cuente? Acá, yo estoy ahora en el territorio, gracias a Dios estamos haciendo patria acá todavía, pero bueno, con todo esto lo que estoy escuchando, el tema del RIGI es un tema muy complicado. Estamos viendo, nos estamos escuchando varias voces de que, como le escuché un poquito ahí a él, el que decía que estas zonas de litio, diríamos así, nos van a, nos van a poner guardia. Entonces es un poco muy complicado el tema de esto. Y acá, Román, acá hay gente de diferentes lugares o sea, la charla está organizada por la Universidad Nacional del Litoral y también por la Universidad de Piamonte, que es una universidad del norte de Italia. Entonces hay gente que conoce un poco más la problemática, otra que quizás no tanto, o no tanto la del Salar en particular. Em, no, y un poco la charla, como el eje original de la charla, era como las voces en estos conflictos. Eh, no, no sé, Vale, Vero, Estefano, si... Ahí, permiso, me introduzco porque esto tiene un poco que ver con algunas de las preguntas también que había en el chat, esto que vos mencionabas recién, y aprovecho también para agradecerle muchísimo a Román que se haya conectado en esta conversación. Y algo que estaba circulando en varias preguntas tiene que ver con las dificultades que han tenido dentro ya de la judicialización del caso en dos sentidos. Uno, para introducir las voces expertas más clásicas, si se quiere, Sí, las dale, pericias y que se lo dictámenes, traje por y acá. otra que tiene que ver fundamentalmente con, ahí tenemos ahí alguien, y otra que tiene que ver con si existió la posibilidad de introducir las voces de personas de la comunidad dentro del proceso judicial. Si en algún momento, por ejemplo, Elizabeth, Román, pudieron participar del proceso de alguna manera, introduciendo
bueno, sus conocimientos y sus perspectivas sobre el tema. Después también hay otra pregunta que tiene que ver con la legitimación, si hubo problemas de legitimación activa para el inicio de los procesos judiciales, así que aprovecho y dejo ya todo medio planteado. Y después hay una segunda tanda, pero déjenme un segundo que organice un poco. Me parece, Román, que está bueno eso que dice Vale, si querés explayarte sobre esto, un poco qué posibilidades desde la comunidad, vos como habitante del territorio del Salar, qué posibilidades tuviste en la causa judicial, de transmitir lo que está pasando, qué respuesta hubo, de qué formas se fue consiguiendo cosas, qué formas no funcionaron. En el tema de esto seguimos lo mismo, como no, no cambió nada porque supuestamente la Corte, el fallo de la Corte lo dijo al gobierno, a la provincia, de que no siguiera dando más autorizaciones, y fue al contrario, porque el tema del proyecto de la Veguita, salió en ese tiempo. Yo lo había preguntado antes a la gente esta de, de minería, preguntando, porque, ¿sabes? Cuando me crucé acá en mi casa, me encontré de así de sorpresa, porque nunca no me esperaban. Y bueno, llegué yo y bueno, ustedes saben, lo pregunté, aproveché el momento de preguntarle a la gente esta, a Antonella Velasco, la que es encargada de esto de tema de la DIPLA. Lo pregunté qué pasa con este tema, en qué situación está el proyecto este, La Veguita, y me dijo que no había ninguna autorización, así que quédate tranquilo, no hay autorizaciones por eso. Entonces yo me quedé tranquilo, pero eso ya estaba y nosotros ya habíamos, la Corte ya nos dio la razón a nosotros, y bueno, esas cosas que falló en contra de nosotros, porque no hubo este, em, a favor nuestro. Después, el tema de que, de, no, nosotros, a favor nuestro, después no hubo más nada, si todo siempre fue lo mismo, no cambió nada, esto no camina, diríamos así. A que sí, los medios lo levantan mucho, pero eso, como vuelvo a reiterar, eso no ayuda mucho a nosotros, porque los medios son que le levantan. Bueno, salió el fallo de la Corte, nosotros de lo que pusimos la causa y todo eso, pero después no, sigue lo mismo. Ese por ahí te da bronca, impotencia, pero bueno, son cosas del gobierno y no sé hasta dónde llegamos con todo esto que estamos pasando nosotros. Como dice Eli, me da cosa de lo que ella dice, lo que piensa, es como que se le viviría acá. A mí le agradezco a Eli por todo su esfuerzo que hace y que pone y sus palabras. Bueno, eh, ojalá que esto se siga difundiendo, se siga publicando, estas voces que lleguen mucho más allá de lo que nosotros pensamos, porque con esto caminamos nosotros, con todo esto, lo que es la publicación, todo esto, las organizaciones de afuera, son que nos dan más fuerza. Gracias, Román. No sé si ahí breve algunas cosas de las que fueron preguntando. Agrego muy breve. Por un lado, este proyecto, para que se entienda la gravedad de la situación territorial, este proyecto que atraviesa pasos administrativos, ¿no? Para tener una autorización que se llama La Veguita, está ubicado directamente encima de su casa en el Salar del Hombre Muerto. Es como si alguno de ustedes va al fondo de su casa y se le instala una minera. Ese nivel de cercanía estamos hablando, no kilómetros, en el territorio, en su casa. La autorización la dieron antes del fallo, no es que fue después, pero sí a él le decían que no habían autorizado nada. Bueno, hay un micrófono creo abierto. Belén, no sé. Ahí está. Belén Levatino. Entonces, el nivel de, digamos, de desprolijidad y deslegitimación, digo, ilegalidad de estos proyectos, el empresario que se presenta en La Veguita falsificó diciendo que tenía un consentimiento de Román Guitián que no tiene, con lo cual
las herramientas para lograr permisos, digo, algunas son por supuesto del orden del trámite administrativo, pero también utilizan herramientas ilegítimas e ilegales para obtener estos permisos en los territorios. Esto es absolutamente grave, es una de las cosas que también estamos discutiendo desde el derecho, que también la pregunta relacionada con faltas, digo, las multidisciplinas dentro de lo jurídico que se necesitan para abordar un caso ambiental son muchísimas. Sale una noticia, Livent, que es la empresa que ahora luego fue Arcadium, luego fue Río Tinto, ¿no? Van cambiando, sobrefacturó el litio en Catamarca. Bueno, se abre una línea penal económica. Entonces, luego tenemos amenazas, denuncias penales, el amparo, ¿no? Vías ambientales civiles. Digo, es también como muchísimas líneas de lo que implica y también por cómo está el derecho ambiental en Argentina, ¿no? Que está un poco para acá, un poco por allá, con lo cual también es súper complejo abordarlo. Y en cuanto a las voces, esto es súper importante. No, la Corte, ni la Justicia Federal cuando tuvo el caso, ni la Corte de Catamarca escuchó en ningún momento a Román, a Eli, a ningún integrante. Hicimos un pedido de audiencia. Téngase para cuando sea oportuno. No quiso abrir una audiencia para que sean escuchadas las voces expertas, la voz de Román, la voz de Eli, la voz de Santiago. Digo, poder llevar también un proceso que no sea una acumulación de páginas y páginas escritas. Y lo cierto es que hasta el día de hoy no fueron escuchadas las voces. Y las voces de otras disciplinas, que creo que también algo de eso preguntaban, vienen siendo fundamentales. Por ejemplo, Patricia Marconi, ella es doctora en biología, presidenta de la Fundación Yuchan. Ella conoce la zona de la Puna desde hace 20 años, que trabaja con los flamencos, con las parinas, que es parte, ¿no?, de los animales que son propios de estos territorios. Con lo cual, lo mismo, pudimos introducir un informe escrito, también pedirla, pero hasta el día de hoy, en términos del proceso, no se accede a realmente un vínculo directo y una escucha directa de las partes en la causa. Continúo con dos o tres comentarios atados a lo que estaba diciendo Vero y lo que dijo Román y él un poco, y lo que planteaba Vale, como cómo se introducen las voces en estos procesos o en estos conflictos a los codazos. El Poder Judicial no regala nada, la Administración Pública no regala nada. Cada vez que hay que tomar una decisión, en general para la administración pública o para el Poder Judicial, es más fácil fallar a favor de las grandes corporaciones o del poder político que en favor de las personas que habitan el territorio, de Antofagasta, de la naturaleza. Como que históricamente las voces que predominan son las de los grandes intereses económicos o intereses políticos. Las voces de las personas y del ambiente o de la naturaleza están en un segundo plano. La forma de hacernos escuchar o hacerse escuchar es a los codazos, es poniéndose de pie, aún en situaciones hostiles. Román y Eli y otros compañeros de la comunidad, poniendo el cuerpo día a día en el territorio, eh, en el Salar, en Antofagasta de la Sierra, y después esto, en los medios de comunicación, en charlas, esa es una vía. Y después en el amparo, como decía recién Vero, está la voz de Patricia Marconi, que es una especialista en biología, y está la voz de Eleonora Carol, que es una especialista en hidrología. Y nosotros, a partir de la presentación que hizo el gobierno diciendo, che, no hicimos el informe de impacto ambiental, pero te solicitamos que levantes igual la previsión de dar nuevos permisos, nosotros la fuimos a contactar a ella hizo un análisis de toda la información que había, la información técnica sobre la cuenca hídrica subterránea del río Los Patos, y nosotros presentamos el informe en la causa. Acompañamos, hicimos una presentación nuestra pidiendo el rechazo al pedido que hacía el gobierno. Acompañamos el informe de la especialista y la respuesta del gobierno fue: el informe no es válido porque es una persona contratada o que trabaja con la parte actora. En vez de meterse a discutir el fondo, como que intentan siempre salir por otro lado. Por eso yo digo que un poco la forma de meter las voces de las expertas más técnicas es a los codazos. Y no es como, bueno, a ver si el Poder Judicial me habilita o no me habilita. Es meter la voz, que se escuche la voz, porque igual la van a tener que leer. Y ahí ya vas también como
fisurando el discurso hegemónico que pueden imponer las voces predominantes. Y que fue un poco lo que pasó, porque nosotros presentamos el informe ese medio de sopetón y el gobierno, si bien dijo no, no es válido porque fue a pedido de parte, tuvo que hacer una presentación, hizo una presentación donde terminó reconociendo lo que decía Eleonora, que es las evaluaciones de impacto ambiental que están hasta el momento tienen las variables de ingreso de agua al sistema sobreestimadas. E incluso con esa sobreestimación de ingreso de agua a través de lluvias y deshielos, incluso sobreestimando esos números, ya hay tramos del río Los Patos que están como en una situación crítica. Y eso ya está instalado. Entonces, para mí hay un juego ahí de animarse a romper un poco las formas que te lleva las formas 100% procesales. Sumo dos cositas más de preguntas que ya estaban. Cuando se presentó el amparo por primera vez fue en la justicia federal y no se cuestionó la cuestión de personería jurídica o legitimidad, no hubo planteos de ese orden. Sí, la comunidad hace varios años empezó el trámite de personería jurídica ante el INAI, que sabemos que estuvo demorado y viene demorado a nivel nacional, donde no se hicieron más las visitas del territorio, ahora también con una situación de desmantelamiento de las estructuras relacionadas a cuestiones de derechos de comunidades indígenas, con lo cual tampoco es un pilar, ¿no? Interesante desde ahí y estructuralmente el Poder Ejecutivo viene bien, es muy interesante cómo la voz, por ejemplo, de una persona, Eleonora, hidrogeóloga, introduce la voz del río, ¿no? Uno de los argumentos muy fundamentales es, están dando autorizaciones a la vez a 10 proyectos que no saben cómo funcionan todos juntos y no conocen la edad del agua, no saben de qué año es. El agua no es que es un agua de lluvia. En estos lugares los salares evaporan, o sea, pierden agua 7 a 9 veces más rápido de lo que la recuperan. Y hay otro gran concepto que es la huella hídrica. No están considerando todo el agua que ya se dio desde el año 1997. O sea, no empezamos en cero en el 2024 a raíz del fallo o algo así. Son 30 años de haber dado agua, otorgado agua que se pierde porque no vuelve al salar por las características frágiles hidrogeológicas del lugar, y ni hablar que son lugares absolutamente especiales que si quien tiene ganas de nerdear puede buscar. De hecho, esto cuando en uno de los primeros viajes que estábamos con Román en el Salar en 2019, digo, no, este lugar es como si fuese que acá salió la vida, como el origen de la vida. Y algo de eso hay, porque están los estromatolitos, que son estas bacterias en las lagunas, que son las que dieron oxígeno, origen al mundo. Digo, entonces, ¿quién habla por los estromatolitos? Y ahí, bueno, aparece nuevamente fundamental la voz, que lamentablemente a veces hay que interponerlas forzosamente, pero sin caer en los pasos tan estrictos procesales. También la formalidad jurídica no va de la mano con realmente discutir los derechos de la naturaleza y de las comunidades, con lo cual también amerita romper un poco la discusión estrictamente formal para poder introducir toda esta red de visiones y de cuido pensando en una justicia, eso, ecológica. Bien, Vero, bueno, ahí yo quería, no sé si entendí bien la pregunta de Estefano con el respecto del tema de los trabajos, si es eso que él consultó, del tema de lo que ellos vienen a prometer, que es lo que plantean en diferentes tipos de proyectos mineros, en en los lugares estos de sitios de explotación, ¿no? Eh, Puede ser, Estefano, que usted preguntó algo así del trabajo, que es cómo están, cómo es la empresa acá, cómo se trabajan. Pero bueno, es eso, el tema de los trabajos acá, las empresas vienen, las grandes empresas que ya vienen, por ejemplo, Laiven, que viene trabajando hace tanto tiempo, tiene subcontratistas, es la que ahora del 2019 en adelante, al implementarse más, vinieron muchas subcontratistas
Y entonces, que lo que ellos le ofrecen a mucho y lo que el discurso del gobierno es decir que tenemos trabajo por 40 años de explotación minera. Entonces, supuestamente lo que ellos dicen, entonces que hay trabajo, que es el progreso, que hay desarrollo para todos los pueblos, para las comunidades, para toda la gente, lo cual no es cierto. O sea, nosotros que venimos, me dice, hace casi 30 años, explotando el litio y de repente en 30 años no tenemos nada. Todo el recurso de agua que usaron, la vega que se secó, el río que extrajeron agua, la agua que está tirada, en desechos químicos ahí, no hay trabajo, no hubo trabajo y los pocos que ahora se están dando son muy pocos y encima no son de las empresas madres, son empresas subcontratistas a todo ello. Entonces, es eso, a veces de los falsos progresos, los falsos desarrollos que nos dan las inversiones en los pueblos, y por ahí nosotros, por ahí no lo hablamos, no, porque no vivimos quizá en el Salar. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura, no tenemos hospital, no tenemos escuela, no tenemos mucha vida allá. Lamentablemente nos estamos despojando. ¿Y por qué tenemos que venir a vivir a 100 kilómetros? Porque acá tenemos dentro todo algo básico. Entonces, el despojamiento de un montón de cosas, ¿no? Es por qué quieren esto, por qué van a esto, por qué va a desaparecer quizá en muy poco tiempo también la Ciénaga La Redonda, porque es una escuela chiquita que está a unos kilómetros del Salar, porque no hay sostenibilidad. Y a ellos les conviene que la gente se vaya a ese lugar, les conviene porque se apropian de todas las tierras, de todos esos lugares. Entonces, es eso, o sea, no hay trabajo, no va a haber trabajo y nuestros hijos no lo están educando para que ni siquiera se queden en esas grandes empresas que nos prometen grandes desarrollos. Y también hacer aclaración, también eso lo de Patricia Marconi, que fue muy fundamental para nosotros desde el comienzo de la lucha, muy fundamental Patricia, porque ella vino a dar capacitaciones, vino a informarnos, la gente no se sumó, obviamente el pueblo, ni los que estamos en la comunidad, somos los únicos que tenemos mucho conocimiento del tema, lo que está pasando, de la cuenca hídrica, de esto que normalmente casi mucho nadie lo habla. Nosotros vemos que el río pasa, que hay agua del deshielo, cuando hay más agua, cuando hay menos agua. eh, lo vemos, pero lo superficial lo sabe ella. Patricia Marconi nos ayudó, nos inculcó y nos dijo, bueno, tiene que defender porque es la única reserva hídrica que le están quedando. Eh, Se enfrentó con las mineras, se enfrentó con el intendente, entonces eso, no apoyo, el apoyo eso técnico, que casi lo único que tenemos nosotros como fortaleza, es ella. Y no tenemos como digamos un gran equipo que haga los estudios, que no hay un agua, o sea, un estudio verídico que diga que el agua del salar del hombre muerto no está conectada con lo que es acá Antofagasta, si bien estamos en kilómetros y todas esas cosas. Es como que la única que Patricia Marconi, que mil agradecida de mi parte, de mi comunidad, todo, esto. Entonces, hablar de la huella hídrica, del mapa hídrico, de los consentimientos de la minería, o sea, de dirección de minería o el gobierno que autorizan, cuando ya en aquel momento, cuando eh, hace 5 años atrás, ya habían dicho que no se podía autorizar más proyectos mineros, pero sin embargo se siguieron dando los proyectos y cada vez más. No es solamente ahora ya en la cuenca del Salar del Hombre Muerto, es todo lo que Antofagasta. O sea, por ello hablo por mi comunidad, pero también hablo del Salar de acá de Antofagasta, porque Antofagasta también está siendo sacrificada, está haciendo, nos venimos a vivir por aquí por un poco más de recursos, pero a la larga vamos a terminar en la misma situación. Entonces, yo siempre lo veo, quizás es muy dramático, pero yo lo veo muy desesperante porque son muchos, 52 pedimentos mineros, los que están en el salar. Son muchas empresas sobre una sola cuenca. Entonces, si no tenemos el apoyo de estas movilizaciones, de que concientizar a la gente de alguna u otra forma, lamentablemente vamos a desaparecer. No solamente el salar, ya se está desapareciendo el salar y también Antofagasta. Entonces no me gustaría ver el pueblo de Antofagasta perdido como se está perdiendo como se perdió la Vega del Trapiche, como se está perdiendo la familia Condorí, con todas esas cosas. Entonces siempre hago hincapié de ellos porque son unas familias referentes de esta explotación de litio sin ningún beneficio. Gracias, Eli. Em, no sé, Román, si querés agregar algo.
Hay también, permiso, no sé, Román, si estás, no lo veo. ¿Sigue estando por acá? Sí, Sí. está, sí. Bueno, bueno, si no cualquier cosita, después seguimos con Román. Estaba mirando que hay unas cuantas preguntas sobre el tema de la evaluación de impacto ambiental que quedaron como más arriba. Alcides Baza está preguntando sobre el tema del estudio de impacto ambiental acumulativo e integral, que bueno, por todo lo que están contando, que la verdad que es una situación muy compleja y muy difícil. Eh, lo que se preguntaba Alcides es si se pudo avanzar algo con ese estudio que está implicado en esta causa judicial. Y como ustedes al principio habían mencionado que la evaluación de impacto ambiental está en la Ley General del Ambiente, pero no tiene como mucho cuerpo, porque son simplemente un par de artículos que lo enuncian. ¿Qué criterios sugerirían como para elaborar una evaluación de impacto de este tipo, ¿no? Acumulativa e integral, teniendo un poco en cuenta eso? Y por último, también pregunta si conocen experiencias internacionales donde algo así se haya desarrollado específicamente sobre litio. Em, no sé, Vero, si querés contestar algo. Ok. No, es que no tengo yo por eso. Ah, bueno, no, lo que iba a comentar es esto. Por un lado, dos situaciones relacionadas a la evaluación de impacto acumulativo integral que se está dando en Argentina. Por un lado está la situación de Jujuy, que tiene una problemática similar en términos de muchos proyectos de litio a la vez en una misma cuenca, ¿no? Ahora la cuenca de la laguna Guayatayoc, que está compartida por las 33 comunidades, está empezando proyectos de exploración. Ellos ya tienen explotación, pero en otro salar. Digamos, en esa provincia lo que está sucediendo es que el gobernador por decreto dijo, voy a hacer una evaluación de impacto acumulativa que va a ser así, con lo cual está poniendo unas reglas de juego que hay que analizarlas. Nosotros no acompañamos ese caso, pero estamos al tanto de cómo va de esa manera. Y en nuestro caso, digo, después no hay más experiencias en Argentina. Santiago comentó el antecedente de la Corte Suprema, pero no es que hay una experiencia en evaluaciones acumulativas. Hay un documento que es una guía de elaboración que realiza Fundación Yuchar, la que venimos nombrando, que está disponible. En el caso puntualmente de Catamarca y en nuestro caso, el gobierno de Catamarca, a través de unos fondos del Consejo Federal de Inversiones, es que contrata o arma una consultora para que empiece a hacer esta evaluación. Y acaba de ser ahora, en el mes de octubre, lo que estamos observando es que ya está empezando de un modo en que no está respetando una participación temprana, que también es una de las cuestiones que establece la Corte en el fallo, que tiene que haber una participación real. Digo, si, por ejemplo, hicieron un taller informativo en la comunidad, lo avisaron una semana antes, no lo notificaron a Román, solo le avisaron a otras personas, no se contaba con el material a tiempo. Entonces, eso no es una verdadera participación. Digo, en los últimos años, las autoridades de aplicación, en este caso el Ministerio de Minería, viene intentando como chequear, bueno, dimos participación, ¿no? Como un requisito de la ley, porque durante muchos años no hubo ninguna forma, pero solo como una cosa formal, como para la foto del Instagram, ¿no? Que es un poco lo que viene pasando. Entonces no hay una real participación que sea adecuada culturalmente, con los tiempos de la comunidad, etcétera. Y cuando pensamos en esta evaluación, lo que seguro pensamos es que tiene que tener en cuenta los antecedentes. O sea, una evaluación, lo que decía, no empieza de cero. El salar no es el mismo luego de 30 años de extractivismo, con lo cual la huella hídrica debe ser considerada y luego lo multidisciplinario de las voces y las formas de participación. Ahora, el cómo esto se lo implementa, bueno, es algo que estamos, digo, activamente discutiéndolo y pensándolo, y por supuesto que tiene que haber científicos, científicas, expertas que estén, digamos, en la mayoría, digo, están al servicio muchas veces de los servicios empresariales, en consultoras. Entonces, lo que nos sucede en las experiencias territoriales es que es compleja digamos, la búsqueda y el vínculo con otras experticias. En nuestro caso, realmente es fundamental el rol de biología, hidrogeología, que ahí preguntaban sobre las ciencias naturales, que además, digo, hay muchísimas especialidades específicas dentro de eso,
pero sí entendemos que es fundamental y nuestra labor de armar y conformar un equipo interdisciplinario, también relacionado con la antropología, con las cuestiones culturales. Uno de los ejes que estuvimos discutiendo es que una de las empresas mineras quiere transportar la salmuera, que es lo que extraen, ¿no? Y luego para procesarlo, para extraer finalmente el litio, pero esa salmuera que extraen de un proyecto al otro por ahorrarse costos, porque no terminaron de hacer la planta, y pasando a cercanía, o sea, al lado del sitio sagrado de la comunidad Tacameños del Altiplano, al lado de la tumba del bisabuelo del cacique Román, que no sé si está o se desconectó, con lo cual también el enfoque cultural, antropológico, ancestral, hay que incorporarlo a las evaluaciones de impacto porque también es un aspecto esencial. Sí, y sumo dos cosas antes de dejar la palabra, que en sí la evaluación de impacto ambiental acumulativa o no acumulativa, entendemos que es un dispositivo con un enorme valor, en algún sentido, de democratizar las tomas de decisiones, ¿no? Primero de conocer la situación, conocer cuál es la situación, conocer cuáles son los posibles beneficios, los posibles riesgos, los impactos para la sociedad, para la naturaleza y para la economía. Pero es una herramienta, parece una herramienta interesante para intervenir en estas disputas por el territorio y intentar frenar los abusos tanto políticos como empresariales. Lo que sucede históricamente en Catamarca y que estamos intentando que no suceda en este caso nuevamente es, primero se autoriza y después se evalúa. O se autoriza condicionadamente, o sea, se autoriza y le dan 25 condiciones a la empresa para que las vaya haciendo en el tiempo. Eso es en lo que se traduce se autoriza, empieza la actividad minera y después el Estado provincial no controla o controla deficientemente el cumplimiento de esas obligaciones adicionales. El daño de eso es para la comunidad, para la naturaleza e incluso mismo para la organización política y económica. Em, y una cosa más que quería decir es que hay como una necesidad de integrar, que había una pregunta ahí si conocíamos diferentes procesos de evaluación de impacto ambiental acumulativa integral de otros lugares. Yo por lo menos no, pero sí entiendo y sí me parece súper atinada la pregunta, porque cada vez los conflictos en torno al territorio y uso de bienes comunes se van reproduciendo en América Latina, en algunos lugares de, no sé, de Asia, y hay similitudes. Después es difícil conectar, pero entiendo que ahí hay algo interesante para explorar, incluso cómo se transmite la voz desde los territorios en esos procesos. Muchas gracias por estas respuestas. Le quiero pasar la palabra a Rodrigo rápidamente, que quiere saludar algo. Él es el director de todo este proyecto Speak for Nature y justo después se tiene que ir. Y después está José Ignacio, después hay un montón más de preguntas que estoy organizando también. Así que Rodrigo, Gracias, Valeria. por ahí. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Sí, ok. Sí, Bueno, muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a quien ha organizado esta reunión. Ha sido súper útil para mí escuchar todas estas voces, porque en el fondo, como investigador del proyecto Speak for Nature, estamos tratando de transmitir, ¿no? Nuestra relación con el ambiente, con el entorno, con la naturaleza, con comunidades. Entonces, cada uno pone su granito de arena en la construcción de una realidad que tiene que ser un reflejo no solamente sociológico, antropológico, sino que también eh, refleja una relación real entre humano, como decía antes, y ambiente. Yo tengo un par de consultas que voy a dejar tiradas y voy a tratar de seguir lo más posible el debate o las preguntas que van a seguir a mi ingenua intervención. Y se relaciona con esto. Bueno, el Salar del Hombre Muerto está en el llamado Triángulo del Litio, ¿no? Entonces, está el tema ahí, el Salar de Atacama y también el Salar de Uyuni. Y yo me pregunto si ustedes están en contacto con realidades, por ejemplo, de Atacama, porque ahí también hay un problema importante relativo a la falda acuífera
y a los derechos humanos de comunidades indígenas que viven en esa zona. Entonces, esa es la primera pregunta, porque por ahí, Valeria, se podría hacer algo interesante desde el punto de vista comparativo, ¿no? Bolivia, Chile y Argentina, para ver las similitudes que hay entre los diversos casos. Lo segundo se relaciona con lo que se solicita, ¿no? Estas causas, entiendo que son causas que tienen relación o procesos con el impacto ambiental, ¿no? de los permisos varios. Pero los contenciosos que han surgido, imagino, en esa zona, me pregunto si son contenciosos que se refieren solamente a derechos humanos, en específico con lo relativo al acceso al agua, o si hay también temas más de una aproximación ecocéntrica o biocéntrica en el derecho. Y el último punto que quería, sobre el cual se podría también discutir, es el tema estructural del peritaje, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, me pregunto, en Argentina un juez está obligado a seguir un peritaje, ¿no? Si la sana crítica del peritaje es libre o si hay ciertas reglas que imponen al juez tener que considerarla de alguna forma. Y nuevamente les agradezco por este espacio que nos están regalando el tiempo valioso para poder reflexionar juntos y encontrar soluciones mancomunadas. Gracias. ¿Quieren que contestamos o escuchamos una más? No, vamos, no sé. Bueno, vale. Tomo la primera que Dale. ahí me toca directamente, digamos, cuando Vale me presentó uno de los espacios que integro, como comentaba, que es el OPSAL, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, y en este espacio integramos bueno, una alianza muy interesante entre Chile, Bolivia y Argentina, pensando en esto, en que desde diferentes lugares todos tenemos malas experiencias territoriales vinculadas al extractivismo de litio y la afectación hídrica, la afectación del agua. Puntualmente con Atacama, que lo nombrás, es muy interesante porque se estaban evaluando las interconectividades del agua. O sea, parecería que como este sistema del agua de los salares son como venas que van por debajo, podría haber una conexión entre Atacama y el salar del hombre muerto. Digo, entonces, como entendemos que es fundamental la explicación científica que vincula el agua en los territorios, también la comunitaria. Así que si esas redes, también redes académicas, docentes de la Facultad de Antofagasta, el Antofagasta de Chile, y en este sentido, sí, tal vez Bolivia está en otro estadio con una menor cantidad de proyectos. Chile y Argentina, el último reglamento van 60 proyectos de litio. Bolivia son menos, con una supuesta participación estatal. Parece que tiene se ubica distinto en el marco de este contexto. Chile, Argentina, mucho más parecido, pero sí estamos en espacios, digamos, de intercambio de información, de antecedentes, todo lo relacionado a huella hídrica. Nosotros, ambos países tenemos mucha información y armar esta red donde también participan los integrantes de las comunidades, donde también diferentes ramas de las ciencias y los saberes. Y con relación a los planteos, al menos desde donde lo concebimos, sí intentamos salir un poco del planteo absolutamente humano, ¿no? Antropocéntrico, y pensar en algo también en sí de la naturaleza, pero bueno, reconociendo que tenemos un vacío, ¿no? Legal. Digo, hay otros países que en su constitución sí reconocieron los derechos de la naturaleza. En Argentina eso no está formalmente reconocido. Entonces, como siempre, midiendo fuerzas y estrategias, el planteo siempre está, pero lo cierto es que todavía el enfoque sigue siendo más aún de derechos humanos, pareciera, y no, sigue siendo antropocéntrico la normativa, al menos, bueno, Argentina. No sé, Santi, si quieres también. Estaba la mano levantada de José Ignacio. Gracias por el aporte, Rodrigo. Está José Ignacio por ahí, con la mano levantada hace un ratito ya, y después siguen apareciendo preguntas en el chat. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien ahí el Manos Libre, ¿sí? Bueno, muy interesante todo, la verdad que celebro la propuesta
Yo, como está diciendo ahí en la reseña de la pantalla, bueno, mi profesión es abogado, yo formo parte de la ADI, que es la Asociación de Abogado de Derecho Indígena. Trabajo acá en Chaco, en el interior, cerca del Impenetrable. Y una cosita que quería aportar a todo este resumen muy interesante que hizo tanto Santiago como Verónica, que también es muy difícil a veces salir un poco y hacer una síntesis para muchas personas que también no están dentro del campo jurídico. Es primero un aporte sobre lo de Atacama, que yo lo tenía ahí como link ahora para compartir. Digo, yo había hecho dos preguntas sobre la consulta previa libre informada porque en los salares vinculados al desierto de Atacama y la parte de Salinas, perdón, no Atacama, perdón, Salinas Grandes, las comunidades de Salinas Grandes de Jujuy, en esa zona sí se hizo un proceso de participación y consulta muy interesante, que se hizo un poco respetando la cosmovisión indígena y fue la propia comunidad la que justamente, como decía Verónica, intentó plantear los tiempos de la naturaleza vinculados a la cosmovisión de ese pueblo indígena o de esos pueblos indígenas a un proceso participativo de consulta. Esa experiencia está disponible, es muy interesante, no quizá para copiar, porque hablamos justamente de eso, de las diversas identidades, pero me parece que era un aporte para dar. Y por otro lado, quizás una opinión que quería dar era que quizás es muy interesante en las estrategias procesales permitir que la cuestión de la pericia como experto de los integrantes indígenas forme parte, ¿no? Como una estrategia procesal, por así decirlo. Digo, creo que en esto siempre uno tiene que buscar la fisura en el sistema para poder lograr, justamente, lograr una justicia efectiva. Pero quizás también me parece que lo interesante de estos debates, vinculado a lo que comentaban recién las anteriores exposiciones, es justamente el componente comunitario. Es decir, vemos que la justicia argentina es muy reacia todavía a incorporar el componente comunitario, e inclusive más, algo tan original como una evaluación de impacto ambiental donde el carácter vinculante debería ser por la cuestión indígena. Entonces digo, me parece que en ese contexto, digamos, el componente comunitario a veces puede servir para no forzar individualmente a una persona a compartir su experiencia, o su experiencia indígena, porque ya la comunidad es ese componente, y sí jugar con otras estrategias. Creo que a veces nos fuerzan a la individualidad también, a la estrategia de que la pericia tiene que ser individual. Muchas veces el componente comunitario también es mucho más fuerte que una pericia. Así que era como compartir eso y para sumar al debate, agradecer mucho, como decía, y bueno, nada, justamente preguntarle después cómo quedó después de los 120 días, creo que era en la provincia, que quedó el proceso judicial, porque hablamos mucho de lo federal también, así que me gustaría saber sobre eso, así que muchas gracias y ahí comparto los links que tengo de Salinas Grandes y un informe técnico que se hizo en Bosque Nativo acá en Chaco, en un famoso fallo Grilo, que la justicia, la jueza pidió que existiera una pericia antropológica, y es un informe que hizo Elizabeth Vergallo sobre las comunidades Wichí y Com en el Chaco, así que les comparto acá que les puede servir como estrategia también, y muchas gracias por el tiempo. Ay, solo breve, este protocolo que estás mencionando, que supongo que es el Cachiyupi, es un protocolo, o Sí. sea, es un texto que lleva más de 2 años de trabajo de las comunidades de la mesa, las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, pero digo, lo cierto es que al momento de tomar decisiones, digo, el gobierno de Jujuy no lo incorpora. No, sí, Digo, sí. eso, no quiero bajoñar Sí, la charla, sí. pero es cierto que lleva un trabajo increíble en donde las propias comunidades se reúnen, discuten con organizaciones y plantean qué significa la consulta previa, libre, informada del convenio 169, pero en la vida real, ¿no? ¿Qué significan tiempos? Tal cual, que es súper interesante, importante, digo, para las demás naciones también indígenas del país, pero después lo cierto que sucede es que Jujuy no los considera el momento de aplicarlo en cada caso práctico de un nuevo proyecto. Gracias por tu súper aporte. Quedaron en el chat algunas preguntas, algunas ya fueron como surgiendo, pero vuelven. Eh, y hay una que pregunta exactamente cuál vía procesal fue la que hizo ingresar los reportes de expertos.
y si en esos reportes aparece alguna idea no antropocéntrica o como más ecocéntrica. Eso está girando por varias inquietudes del chat. Después algunas ya se fueron resolviendo acá. Eh, bueno, y también aparece la cuestión penal, si evaluaron realizar denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público. Bueno, hay una inquietud voy haciendo rápido las que quedan para que después ustedes retomen. Después también hay otra pregunta en relación al tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Si Catamarca cuenta con una ley específica sobre esto y cómo funciona. Y después me parece que bueno, y está Eduardo Sosa. Hola Eduardo, ¿qué tal? Desde Mendoza, que comenta que se está transitando la primera evaluación de impacto ambiental en un proyecto de litio ahí en Mendoza. Después a lo mejor si quieres comentar algo sobre eso, genial. Y pasa a recordar, Euge, la pregunta de Rodrigo sobre sana crítica para apreciar los peritajes en estos casos tan complejos. Eso es un poco lo que queda ahí pendiente del chat. Retomo algunas. Y después creo que podemos, no sé si, bueno, retomo. En relación a como la vía judicial, donde nosotros se está tramitando el conflicto y las denuncias a través de un amparo colectivo y ambiental, en función de lo que establece la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional y después la Constitución de la provincia de Catamarca. Y en la provincia de Catamarca hay una ley que regula los procedimientos de amparos colectivos o de intereses difusos. Ese es el marco. La acción se inició en el 2021 en el ámbito federal, en el 23 pasó a la justicia provincial y desde el 2023 hasta ahora el trámite se da en el marco de ese amparo. La voz del territorio y de las expertas se fue incorporando al expediente a través de diferentes presentaciones. Hay presentaciones que hace Román por derecho propio y como cacique de la comunidad Atacameños del Altiplano, donde se va transmitiendo la situación en el salar con su propia voz, escrito, porque como dijo Verónica, en 4 años de proceso no hubo un solo tribunal argentino que disponga a hacer una audiencia. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona que tiene una cuestión procesal jurídica que se está por resolver tiene derecho a ser escuchado por un tribunal imparcial, constituido previo al hecho, etc. En este caso, la voz se va incorporando por escrito porque la dinámica oral todavía no llegó a este trámite. Y después la voz de Eleonora y de Marconi se incorporaron a través de informes técnicos. Eleonora sobre el salar del hombre muerto, la falta de esta evaluación del impacto ambiental acumulativa integral, incluso su voz sobre, bueno, tirando algunas primeras coordenadas de cómo puede ser una evaluación de impacto acumulativa integral, se hizo a través de presentaciones de la parte actora. Y lo mismo con el informe de Leonora, que lo presentamos hace 2 meses. Después, en cuanto a la causa penal, nosotros no hicimos por ahora ninguna denuncia penal en relación a estos temas. Hay cuestiones de plazos, daño, quiénes serían las personas imputadas, cuál es la estrategia más conveniente para el territorio, para Román, para él y para la comunidad. Sí, en el caso más reciente de La Veguita, que es este proyecto que contó Verónica, que el responsable del emprendimiento minero fraguó el consentimiento de Román, dijo que había consentimiento cuando Román un mes antes le había dicho al Ministerio de Minería que rechazaba el proyecto y cuando esta persona rechazó el proyecto, pero Patricio Gutiérrez falsificó falsificó el consentimiento y lo presentó en Minería. Ahí tenemos confeccionada una denuncia penal, pero bueno, estamos viendo si se suspenden los efectos del proyecto, pero es una posibilidad que está conversada. Eh, Conociendo que son como diferentes herramientas, que es como una caja de herramientas y hay que ir viendo
cuál es la mejor en cada situación, siempre con el norte de que lo que se haga sea para que la situación en el territorio y de la comunidad sea mejor. El resto no se juega. Y después, en cuanto a lo del peritaje y la sana crítica, todavía por lo menos en la causa esta de Catamarca, eso está por verse, porque la primera resolución sobre, en algún sentido, sobre el fondo, que ni siquiera fue sobre el fondo, pero la medida cautelar la dictó en marzo de este año la Corte. En ese momento no hizo ningún análisis minucioso de algún informe técnico, sí reconoció la multiplicidad de proyectos y la falta de una evaluación de impacto ambiental, pero no hubo un análisis de prueba. Y después el gobierno presentó documentación, nosotros contestamos a través del informe de Leonora, y el tribunal todavía tampoco resolvió eso. Entonces todavía no hay un análisis jurisdiccional sobre la prueba. Será complejo, no lo tengo claro, será un punto a abordar. Retomo, creo, gracias Santi, creo que está casi todo contestado, pero había quedado dando vueltas lo de la EIA y posibilidad de leyes catamarqueñas. No, no hay. Digo, pensemos que en términos ambientales, las leyes que salen para Argentina son leyes de piso mínimo, ¿no? Como obligatorias, pero luego cada provincia podría mejorar en términos de protección ecológica ambiental. Catamarca no se encarga de proteger más, digo, suficiente que le pesan las leyes nacionales, con lo cual no hay una reglamentación específica sobre eso. El Ministerio de Minería va sacando disposiciones, ¿no? Porque es un órgano del Poder Ejecutivo, es la autoridad de aplicación. Entonces, en su momento había sacado, por ejemplo, sobre temas de participación en 2016. Y llama la atención que el 2021, luego del amparo, saca una resolución, una disposición sobre cómo se hace la consulta a la ciudadanía, a la participación ciudadana. em, y como les decía, tenemos una ley de aguas del año 1974, con lo cual tampoco se lo está incorporando el reconocimiento internacional sobre la cuestión del derecho humano al agua, sobre la crisis hídrica que atravesamos, la crisis climática atravesando a nivel mundial, y también para que se entienda, además de la burocracia que lleva a un proceso de este estilo, hay un doble trámite administrativo. Las empresas cuando quieren empezar, avanzar una etapa sobre un proyecto minero, ¿no? Que la primera es la prospección, exploración, explotación y cierre de minas, son como las etapas de un proyecto. Claro, ahí también preguntaban sobre esto, siempre tendría que hacerse una presentación a la comunidad desde el primer minuto, no cuando ya está avanzado todo eso. Eso tal cual, el tema de los tiempos y los modos. Si yo impongo una norma, una forma también de hacer la participación ciudadana y voy con un expediente de 7.000 páginas a decirle a la comunidad, bueno, mañana es la charla, no es cierto que la comunidad tiene posibilidad de leerlo, de transmitírselo a quienes son sus asesores, asesoras técnicas. Entonces, por un lado, regionalmente no hay una buena normativa que sea mayor a los estándares, digamos, de las leyes de presupuesto mínimo ambientales de Argentina, y de hecho sí vemos trabas al haber un doble expediente. Esto, la empresa se presenta y pide el agua en un ministerio y el litio, ¿no? Digamos, en otro. Con lo cual no hay un diálogo entre el otorgamiento de las dos aguas. El litio se encuentra en salmuera y la salmuera es agua salada. Le dirán como quieran, pero es agua con mucho contenido en sal. Y lo que usan para los métodos luego es el agua dulce de los ríos. Entonces, no existe ni siquiera un conocimiento del gobierno de Catamarca real de cuánta agua está entregando por proyecto. Entonces, todas estas, falencias están bastante lejos de tener una normativa provincial que sea interesante. Hola Valeria, hola con todos. Francisco, no sé si me dan 2 minutitos para explicarles una experiencia acá en Perú. Muy bonita la charla. En Perú teníamos ese gran problema de los estudios de impacto ambiental, que por cada sector los aprobaban. Era un proyecto de inversión donde incluía agua, Ministerio de Agricultura, que estaba el Ministerio de Salud y agua, ¿no? Ahora hay una autoridad local del agua. Cuando era un proyecto minero, quien aprobaba era el Ministerio de Energía y Minas. Entonces era un caos en Perú. Entonces con esto, cuando se creó el Ministerio del Ambiente, entonces ahora tenemos acá en Perú tres
tres niveles de impacto ambiental. Un día, DIA, una declaración de impacto ambiental, que es una declaración jurada, si se quiere, simple, para proyectos muy simples. Un EIA semi-detallado para proyectos de mediana inversión y un estudio de impacto ambiental detallado, ese sí es para el proyecto de gran inversión. Acá en Perú tenemos muy pocos esto de litio, tenemos una Falchani y Quelcaya, que está una empresa canadiense, Yellow Cake, bien singular el nombre que le han puesto, el pastel amarillo, dice. Y entonces acá en Perú, como había esa diversidad de que los estudios de impacto ambiental se aprobaban por sectores, entonces se ha creado el SENACE, que es una entidad que pertenece al Ministerio del Ambiente, y el SENACE es el que aprueba todos los estudios de impacto ambiental, absolutamente todos, salvo el DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, que lo otorga el gobierno regional, donde está el proyecto. Entonces, en eso nosotros tenemos muchas dificultades porque nosotros no hemos aprobado Escazú, pero sí estamos con el acuerdo del 169, tienen mucha preponderancia, participación las comunidades a las cuales yo ad honorem asesoro. Entonces, sí, pero en este proyecto de litio han habido como 200 observaciones y las están levantando, que es en Puno, muy cerca a Bolivia, por el lago Titicaca. Entonces, quien va a aprobar va a ser el SENACE. Me parece, disculpen mi ignorancia en todo caso, el atrevimiento, me parece que en Argentina si tienen que por sectores son los que aprueban el estudio de impacto ambiental, ahí viene el gran problema, la politización, la diversificación. Acá el SENACE, que pertenece al Ministerio del Ambiente, es la única entidad que aprueba los estudios de impacto ambiental y OEFA, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, es el que va supervisando el cumplimiento, ¿no? Eso creo que sería todo y muchas gracias por el tiempo y estoy aprendiendo un montón con esta charla. Gracias. Gracias. ¿Puedo breve una sola cosa que me quedé pensando de la pregunta de Estefano? 2 minutos. Por un lado, en la promesa del trabajo, que también Elizabeth lo contó perfectamente, pero solo en un dato. Cuando la empresa seca el río Trapiche y le dicen, bueno, tenés que buscar otra fuente de agua, empiezan a mirar, a poner los ojos en el río Los Patos, que es el río principal, el sistema acuífero principal del Amparo y donde todas las empresas ahora quieren agua. Construye un acueducto, ¿no? Un caño de más de 23 kilómetros para extraer el agua de ahí. Para la construcción, un trabajo de 3 años, el número de personas contratadas iban a ser 14, ¿no? Cuando mientras tanto en la provincia tenemos cooperativas de reciclaje con más de 200 trabajadores. Entonces, para pensar también en el mito del trabajo y en el tema de las inversiones extranjeras. Lamentablemente, desde el año 2023 empezó a aparecer como también la agenda de el apoyo a nivel en Argentina de tanto la pata, digamos, privada de los bancos de desarrollo, del BID Invest, del Banco Mundial, para empezar a invertir en litio, con lo cual también aparecen estos nuevos actores internacionales de inversiones extranjeras que por un lado tienen discursos de desarrollo, pero lejos de apoyar la economía regional, están apoyando a las grandes empresas transnacionales y a su vez los sistemas de certificación minero, que no sé si conocen ese mundo, pero que son como una especie de certificados verdes que piden las empresas BMW, que también ejercen muchísima presión en los territorios, con lo cual también hay un sistema de legitimación internacional y de inversiones extranjeras que suma a todas estas presiones y batallas territoriales. Eso era por la pregunta de Estefano. Gracias. Gracias, gracias. Sí, realmente es un tema central porque también no solo lo de empresas extranjeras, sino de financiamiento extranjero que viene de instituciones internacionales. Y por eso, bueno, me pregunto si hay lugar también para activar un mecanismo como lo del panel de inspección de la Banca Mundial sobre casos de este tipo. Pero bueno, esta es una pregunta muy, muy abstracta en este momento, así que mil gracias. No sé si hay todavía un comentario en el chat de Eduardo Sosa, si Eduardo quiere comentar algo sobre el caso.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ah, sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, Sí, sí, perfecto. entré un poco tarde a la reunión, me invitó Belén Levatino, a quien agradezco, y me pareció súper interesante porque eh, aquí en Mendoza, en la República Argentina, estamos ingresando como un actor al mundo de la minería. Durante muchos años, la ciudadanía se resistió, más de 20 años, logró una ley que restringe la actividad minera metalífera en relación a la protección de los recursos hídricos, pero últimamente el gobierno provincial ha ido venciendo la resistencia ciudadana y bueno, en el año pasado aprobaron 4 proyectos exploratorios, mayormente de cobre, y este año han aprobado 34 proyectos mineros exploratorios en un área que se llama Malargüe Occidental, está en el sur de la provincia. Y van por 29 más que los quieren aprobar antes de fin de año o a comienzos del próximo. El asunto es que hemos presentado una acción de amparo ahora. Creo que mañana o el lunes próximo se presenta una cautelar en la justicia federal, eh, argumentando la interjurisdiccionalidad de los impactos ambientales. Y también va a haber una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de los 34 proyectos. Pero en el camino ha surgido un proyecto de litio fuera de este área, pero que guarda los mismos patrones de comportamiento que estoy escuchando aquí. Digamos, básicamente no hemos tenido tiempo de analizar en detalle el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, pero lo poco que hemos visto viola unas cuantas leyes. Y aquí la duda que tenemos es que los proyectos de minería metalífera tienen un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que finaliza no con la aprobación administrativa, sino con la ratificación legislativa, ¿no? Eso ha sido duramente cuestionado por el sector minero. La Corte Suprema de Mendoza se expresó en el 2015 ratificando la ley que somete la minería metalífera a la ratificación legislativa, pero están ideando métodos para saltarse esa norma. Y aquí, en relación a esto, el proyecto que es de sales de litio se está eh, publicando, se está publicitando como un proyecto que no es de minería metalífera. Y nosotros cuando vamos al código de minería, encontramos que el litio es un metal, pero y cuando vemos las distintas modalidades en las que se puede clasificar la minería, nos queda la duda de si podríamos impulsar la realización de un nuevo procedimiento o la modificación de este que está en curso en este momento para adecuarlo a la ley 7722 y obtener la ratificación legislativa. Lo cual tampoco es tanta diferencia en este momento porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras y además hay un consenso político de los principales partidos en apoyar la avanzada minera. Entonces, pero con minería, si lográramos hacer entender que esto se puede catalogar como minería metalífera, podríamos exigir una serie de estudios que no se han hecho y para nosotros sería una notable ventaja y un cambio de posición. Por eso me interesó lo que estaban comentando, porque no conocemos, no hemos tenido tiempo de acceder a información sobre otros procedimientos de evaluación de impacto ambiental en el país que contengan esto, si esta discusión ya se ha zanjado o no. No sé si, bueno, gracias ahí, Eduardo. Nosotros en Catamarca no tenemos esa diferencia sobre el tipo de proceso, siempre o sea, se basa en el código de minería, las empresas tienen que presentar un informe de impacto ambiental, empieza la evaluación, digo, hasta la declaración de impacto, pero no hay esta discusión entre metalífero y no metalífero, es una discusión que está a nivel político por un tema de transición energética, minerales críticos para la transición, pero entiendo que es un metal
alcalino, tiene como otras características porque es el más liviano, pero bueno, sería, si a ustedes les es como fundamental esa discusión, sería súper importante que estén en diálogo con alguna geóloga, algún geólogo para hacer algún planteo. Y en cuanto a algunas cuestiones más de agua y todo, ahí también Santiago dejó el mail de la Asamblea Pucará para poder estar en contacto y formalizar si quieren algún vínculo, alguna llamada para poder también brindarles la información de esto, de la experiencia de este tipo de procesos en cuanto al método evaporítico, usos del agua, uso de químicos en el procedimiento. Así que a disposición para ese vínculo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Eduardo. Y no sé, vale, si tenemos otras preguntas o... Me parece que ya quedó bastante saldado todo. Fueron muchísimas preguntas, un montón de intercambio y bueno, nada, que quisiera volver a agradecer porque por el Bien trabajo que interactivo, hacen. muy bien. Sí, que es muy importante y bueno, ponernos a disposición y vamos a continuar seguramente el diálogo. Retomo un poco las palabras que dejó Rodrigo también en el chat, que podamos seguir trabajando en conjunto y bueno, y seguir este diálogo y felicitarlos de nuevo por esta difícil tarea, de hecho cada vez más difícil tarea, pero bueno, también estamos para tejer redes en este sentido. Así que bueno, eso de mi parte y bueno celebrar otro Sí, encuentro más en breve, esperemos. y de mi parte también muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias compa por la lucha. No sé, Vero, Santi, si quieren comentar alguna cuestión antes de irse, alguna reflexión final. Yo solo también, como lo que dije al principio, agradecer el espacio, la oportunidad para nosotros siempre está bueno poder visualizar y contar lo que está pasando, tanto en el territorio como en la causa judicial, conocer lo que está pasando en otros lugares de Argentina, de Latinoamérica, del mundo en general. Y, y eso, y estar a disposición para seguir los diálogos. eh, y para mí, cuando se tejen redes y se nutren con diferentes visiones y experiencias e ideas, como dar estas discusiones en protección de las personas, en protección del ambiente, es mucho más gratificante y mucho más posible también, tiene mucha más potencia. Así que nada, eternamente agradecido y también a él y a Román. Para mí siempre es como muy hermoso compartir con ellos y me parece que escuchar lo que pasa ahí es algo que no es lo mismo que lo cuente yo. Así que eso para mí está buenísimo esa oportunidad. Gracias. Y eso, nuevamente agradecimientos por la cantidad de personas que se conectaron, que estuvimos discutiendo. También no es lo mismo, ¿no? Cuando sucede estos intercambios que son súper nutritivos, están a disposición el contacto de la asamblea, el mail, el Instagram, también para poder continuar. Y invitados a Catamarca también, porque pasa otra cosa cuando vamos a los lugares. Así que con que alguno de estos 30 vengan acá, estaría genial. Ahí está Román en el chat dejando su contacto. Él es el cacique de la comunidad atacameño del Altiplano, él está en el Salar del Hombre Muerto, en la villa de Antofagasta, así que eso, nuevamente, gracias a todos. Ay, Griselda, ¿vieron? Siempre alguien viene, con lo cual con que una persona venga a territorio y conozca, ya hicimos también un cambio sustancial. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas. Román, Eli, no sé si sigan conectados o no, muchísimas gracias también. Vero, Yo de Santi, mi la parte, verdad que muy bueno. bien, yo Sí, muchas sí. gracias, Ah, Eli, ahí agradecida. estás, buenísimo. Sí, bien, nada, yo agradecida por el espacio, porque siempre digo que estos espacios suman bastante para visibilizar mucho la situación, para que no quede a veces solamente en Catamarca, en el Salar o en los lugares. Y está muy bueno y agradecido y ojalá que así sea, que se pueda seguir dando las oportunidades y de que cada vez se sume más gente. Así que muchas gracias y bueno, como dijo, acá le esperamos cuando quieran venir. El salar está disponible para pescar trucha, para conocer, comer carne de llama, carne de cordero, papas andinas. Tenemos de todo, así que
bienvenido cuando puedan venir, estamos acá. Es lejos, pero se vive re lindo. Así que muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Bien, de mi parte también muchísimas gracias a todos y gracias Eli, la verdad, como dice Eli, es así, tenemos de todo, gracias a Dios, no nos falta nada, lo único, correr a las mineras nomás, pero bueno, con la fuerza de todo creo que algún día llegaremos. Bueno, muchísimas gracias a todos, lo agradezco infinitamente y bueno, esto a nosotros nos ayuda mucho, nos da mucho más fuerza para todos. Muchísimas gracias, ¿no? Que tengan una buena tarde. Gracias a todos y todos. Muchísimas Gracias, Ramón. gracias. Gracias, Chao. Eli. Chao a todos. Chao, gracias. Chao.